Muy buenos días. El día de hoy pues hablaremos del control de calidad de agua, ¿no? Ya que es muy importante para, en este caso pues en este curso o en esta unidad didáctica, ¿no? Para ver pues el proceso de transformación pues del agua, ¿no? Es decir, en la transformación de bebidas, ¿no? Ya sea también para el consumo. El agua tiene que tener unas buenas condiciones en las cuales se puede pues elaborar diferentes tipos de productos, ¿no? En este caso bebidas, es decir, el acceso pues universal pues del agua, ¿no? No alcanzado todavía, dice, pues no es un reto porque hay muchas personas, familias a nivel mundial todavía no tienen pues un agua potable, ¿no? Entonces carecen de muchas situaciones, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Los distintos organismos y entidades que trabajan en la lucha para un acceso, el agua potable ha generado multitudes de información y documentos que permite trabajar en forma alineada, ¿no? La contaminación química, sea natural o consecuencia de la actividad humana, es un factor muy importante para todos los agentes que trabajan pues en asegurar la correcta calidad del agua, ¿no? Esa contaminación química, ¿no? Se refiere pues a que en en este caso en nuestro país, el Perú, ¿no? Entonces hay problemas, ¿no? Ya sea por contaminación pues de las grandes minerías, ¿no? Que contaminan pues los ríos, ¿no? Y también pues por la cantidad pues de agua que tienen pues contenido en minerales, ¿no? Entonces de alguna u otra manera pues ya sea natural o ya sea pues forzado, ¿no? La contaminación es un factor muy importante pues para todos los agentes que trabajan para que puedan asegurar pues una correcta calidad de agua, ¿no? En el presente documento pues es una recopilación también que se ve pues muy general, ¿no? No solamente como les dije hace rato, ¿no? Es una problemática pues que se ve pues en nuestro país, ¿no? Y también pues hay la importancia de poder asegurar acceso de agua potable de calidad controlada es una prioridad para muchas entidades como la UNICEF, ¿sí? Y la Organización Mundial pues para la Organización Mundial para la Salud, ¿no? O la OMS. Sí, también es muy importante. La UNICEF también como tiene como términos pues, ¿no? Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Ese se le conoce como UNICEF, la cual se preocupa por este problema, ¿no? Del agua. Entre los distintos documentos mencionamos algunas que aportan pues a cercanos estándares que se utilizan a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos las características del agua a medir, ¿no? Para medir un agua, ¿no? Para medir sus características o el control general, pues no sé, se tiene que ver varias características que debe tener el agua, ¿no? Es decir, su temperatura, ¿sí? El grado de calor, la cual pues tiene que ver mucho con lo que es pues el pH y la conductividad, ¿no? Tenemos también la conductividad en sí, ¿sí? Es una propiedad, dice, para transmitir el calor o la electricidad, ¿no? Su unidad de medida es el Siemens por metro, ¿no? Luego tenemos el pH, ¿sí? Es decir, cuando está en un grado alcalino tenemos de 0 a 7 y de 7 a 14 cuando es un grado alcalino, perdón, ¿no? El otro es de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino, ¿no? Luego tenemos la turbidez, la cual pues le da un aspecto nebuloso pues, ¿no? Al agua debido a las partículas que están suspendidas, pueden ser como tierra y sustancias orgánicas, ¿no? Estas unidades
se representa pues en el sistema internacional NTU, unidad nefelométrica, ¿no?, de turbidez. Es la unidad de medida para poder determinar pues la turbidez, ¿no? Es decir, el NTU, ¿sí?, o también pues, ¿no?, el NTU, unidad nefelométrica, ¿no? También se puede expresar como en Jackson, dice, ¿no?, o TEU. Tenemos el cloro, que es un elemento químico que se utiliza pues para desinfectar pues el agua, ¿no? El agua para consumo, el agua para procesamiento. Se mide pues el cloro residual en las redes de abastecimiento. Su presencia, según su concentración, provoca pues un olor y sabor de agua, ¿no? Tenemos también las coliformes. Este microorganismo son aquellos microorganismos que pueden alterar, ¿no?, las características pues del agua, ¿sí? Es decir, dándole un sabor pues un poco desagradable, ¿no? Y por ese motivo se debe tratar, ¿no? Tiene mucha importancia pues a la hora de valorar el agua. Tenemos dos métodos de medición, ¿sí? Uno es el kit del agua y el otro es el kit de WACTEC, ¿no? Y estos dos kits, ¿no?, su función de ellos es determinar pues la calidad de agua, ¿no? Y lo tienen pues las empresas, también lo tienen pues las empresas que se dedican pues para el consumo de agua, o también aquellas empresas que tienen que ver con el procesamiento de bebidas, ¿no? En muchos puntos dichos kits son similares, aunque para algunas características que abordamos de esta guía, algunos métodos pues de medición difieren, ¿no? Es decir, en estos dos kits, ¿no?, o instrumentación de medidas, ¿no?, en algunos puntos coinciden, en algunos puntos difieren, ¿sí? Para la temperatura, ambos kits usan pues un termómetro. Los dos presentan termómetros, ya sea el kit de agua o el kit WACTEC. Luego para la conductividad, ambos kits usan el medidor específico, es decir, que los dos presentan también lo que es el pH. El kit WACTEC tiene un medidor electrónico, es decir, para determinar el pH. En cambio pues el kit del agua, ¿no?, tiene un medidor por colorimetría, es decir, lo determina el pH en función pues a la coloración que presenta el agua, ¿no? Luego tenemos para determinar la turbidez, ambos utilizan el nefelómetro, ¿no? Para medir la cantidad de cloro residual, ambos kits usan pues un medidor por colorimetría, ¿no? Es decir, los dos tienen por efectos de la incidencia de la luz, se puede determinar pues el cloro que contiene el agua, ¿no? Tenemos también para las coliformes, ambos kits tienen un similar sistema que se detalla pues más adelante en el aparato pues, ¿no?, para poder ver. Luego, el interés de estos kits, que es complementándolos pues con la infraestructura y materiales sencillos, no podemos implementar pues un laboratorio básico de calidad, ¿no?, la cual va a permitir facilitar e incrementar pues las características que aquí contemplamos, ¿no? Para asegurar un desempeño correcto de las mediciones de calidad, mencionamos pues en la presente documento, ¿no?, un espacio habilitado. Tenemos que tener un pequeño laboratorio para poder determinar, ¿no? ¿Qué más? Dice, tener los controles adecuados de calidad. Idealmente pues el laboratorio será un espacio pues dedicado solamente para este tipo de mediciones, ¿no? Este espacio deberá de desinfectarse con regularidad, ¿sí? Habilitar una mesa para que tenga pues agua y también desagüe, ¿no? Contar pues también con las placas Petri, ¿no? Estas pequeñas pues recipientes de vidrio en la cual se puede cultivar pues los microorganismos,
y saber pues posteriormente para ver qué tipo de microorganismos pues tiene el agua, ¿no? Tenemos también la estufa, ¿no? Este equipo también te ayuda pues a esterilizar los instrumentos, ¿no? También te ayuda pues a la incubación, ¿no? de los microorganismos, ¿no? Luego también necesitamos una refrigeradora, una nevera, ¿no? Para poder guardar pues las muestras y los cultivos, ¿no? Se recomienda pues un acceso un poco restringido, ya que pues tiene que contar también con todo lo que se refiere pues a lo que es la limpieza, ¿no? Zapatos de plástico tipo sandalias, ¿no? Para el pH existe pues tiras de papel, ¿no? O papel tornasol, que se utiliza para determinar los grados de acidez, ¿no? Ahí podemos ver un pHímetro de papel para saber, ¿no? Luego dice paso a paso, dice, ¿no? Antes de empezar hablaremos pues de la recolección de la muestra, ¿no? Los envases tienen que ser estériles y también las conservaciones de la muestra se tienen que mantener adecuadamente, ¿no? Recomendamos, dice, un envase de cristal o de polietileno. El polietileno tiene la ventaja sobre el cristal de ser pues menos frágil, ¿no? Es decir, para cualquier rotura, una caída, entonces pues se podría recomendar este envase también de polietileno, ¿no? Como vamos a hacer un análisis bacteriológico, es importante usar envases estériles, definitivamente, ¿no? Las muestras deben conservarse a una temperatura de 4 grados, idealmente pues por unas 6 horas, ¿no? Después de la toma de muestras. No se puede conservar a 4 grados la muestra, debe mantenerse en una oscuridad, ¿sí? A una temperatura ambiente a un plazo de 1 hora, ¿no? En caso se tiene pues al aire libre, ¿no? Tiene que tomarse 3 muestras, ¿sí? Identificar pues cada muestra en una etiqueta y con un código establecido, ¿no? Definitivamente se tiene que tomar de esa manera. Para las pruebas de cloro residual y total, así como para el pH, no hace falta usar pues un envase estéril, ¿sí? A la hora de recoger la muestra. Sin embargo, para recoger la muestra para análisis bacteriológico hay que usar un envase estéril, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando yo quiero hacer las pruebas de cloro residual, ¿no? Para ver, no interesa el envase, puede ser cualquier tipo de envase, ¿no? Pero en el caso de que fuera un análisis de prueba, de análisis de microorganismos, entonces ahí sí yo tengo que recoger un envase estéril, ¿no? Para esterilizar los envases proponemos mantenerlos, dice, en agua hirviendo durante unos 10 minutos, ¿sí? Otra opción puede ser la práctica a la hora de esterilizar el vaso de metal, incluido pues el kit, ¿no? A los placas Petri se usa el metanol. También el metanol también se puede utilizar como un agente pues esterilizante, ¿no? Esterilizar como el metanol, dice, secar los envases metálicos, poner en el interior en el envase 1 mililitro de metanol o unas 20 gotas y encender pues con un mechero, ¿no? Hay que encender y de esa manera también va a quedar estéril, ¿no? Si se quiera utilizar el muestreo. En el caso del muestreo, dice digamos de un caño, ¿sí? Secar, dice, el caño con un paño limpio y dejar abierto, dice, por 1 minuto antes de recoger la muestra, ¿no? Entonces de esa manera se puede sacar la muestra para un caño. En el caso de recoger una muestra de un lago, un embalse o fuente, dice, sumergir a 30 centímetros debajo de la superficie de la zona representativa de la masa de agua. Evitar las zonas de aguas estancadas o tranquilas. Si hay corrientes, tomar pues la muestra a una contracorriente, ¿sí, no? Entonces, si se quiere tomar pues de un lago, entonces tienes que sumergir, dice, esa muestra por unos 30 centímetros, ¿no? Y también dice, tiene que ser un agua que está pues tranquila, o un agua estancada se debe evitar eso, ¿no? Entonces tiene que ser
por lo general un agua que esté más o menos en movimiento, ¿sí? En el caso de recoger de un pozo abierto, de un estanque, ¿sí? Unir el envase, dice el envase un cable dispositivo, sumergir a 30 centímetros, igual, ¿no? Digamos, acá tenemos un tanque en la tercera, en la parte de abajo, ¿no? Entonces se puede sumergir por 30 centímetros, perdón, y también se puede tomar la muestra, ¿no? Mediciones de los indicadores, la temperatura, usar pues la temperatura para realizar la medición, hay que realizar dicha medición en un terreno y no a la posterior, dice, ¿no? Usar el termómetro de una manera adecuada. La conductividad, conectar el medidor, dice, de conductividad, introducir en los captores y leer la lectura, es decir, en un momento pues instantáneo, ¿no? El medidor electrónico, conectar el medidor de pH, introducir a los, ¿no? Y leer la lectura, ¿no? Entonces, en el caso de la conductividad y el pH es en el momento, ¿no? Rápido te va a medir. Con el medidor de la colorimetría, es decir, con el otro medidor que te va a ayudar a determinar pues en base al color, desenfagar los compartimientos 2 a 3 veces, ¿sí? Colocar una pastilla de fenol roja en el compartimiento correspondiente y pues realizar la medición del pH, ¿no? Invertir los comparadores en función al color, ¿no? Y de esa manera pues te va a leer pues la cantidad o el pH que tiene ese agua, ¿no? Para calibrar el medidor de pH o el kit Watchet, verter la solución del tampón en un recipiente y encender el medidor de pH, ¿no? Este medidor de pH del kit de Watchet también se tiene que calibrar de esa manera, ¿no? Entonces si no se calibra de esa manera, entonces no te va a medir pues adecuadamente el pH del agua. Luego tenemos la turbidez, ¿sí? Dice, llenamos el tubo de turbidez de agua, luego vamos quitando poco a poco, ¿sí? Hasta que sea visible el círculo al fondo pues del tubo, dice, ¿no? Es decir, otra opción, llenar poco a poco el tubo hasta que se deje de ver pues un círculo marcado en el tubo, ¿no? Y de esa manera también se puede saber lo que es la turbidez, ¿no? Esa es la manera pues acá tenemos el equipo, ¿no? Que se llama el nefelómetro, ¿no? Entonces se coloca la muestra y esperamos que se forme un circulito en el fondo. Entonces esa medida va a ser pues la turbidez, ¿no? De acuerdo a lo que ya está, pues no se tiene este nefelómetro. Tenemos el cloro residual, enjuagar los compartimientos del comparador 3 veces con el agua que se va a analizar. Se coloca la pastilla del DPD1, que es una pastilla, invertir los comparadores, ¿sí? Y completamente leer inmediatamente el resultado. Si se puede medir el cloro, introducir pues el compartimiento del comparador o el DP3 sin haber vaciado el compartimiento, invertir varias veces y dejar por reposo unos 10 minutos y leer pues, ¿no? el cloro residual o la cantidad de cloro que tiene, ¿no? Bueno, hay que seguir de acuerdo a las instrucciones que están, sí, y ya pues se puede realizar, ¿no? Y lo otro también es la determinación de las coliformes, ¿no? Las coliformes son microorganismos pues que son que traen como consecuencia pues algún tipo de enfermedades si el agua no ha sido pues tratada adecuadamente, ¿no? Entonces la medición de este tipo de microorganismos por lo general pues se hace pues, o estas coliformes fecales, ¿no? Tiene la relevancia muy significativa a la hora de analizar los suministros de agua, ¿no? Ya que en función a los resultados obtenidos se podrá actuar acertadamente en los tratamientos de aguas contaminadas y convertirlas en aguas que sean pues utilizadas adecuadamente, ¿no? De este análisis microbiológico va a depender pues la calidad posterior o el agua pues que se va a tener pues en buenas condiciones más adelante. Para poder medir la existencia de las coliformes fecales en el agua
se necesita pasar determinadas cantidades de agua a través de un filtro, ¿no? Ahí tenemos un filtro, ¿sí? Y ese filtro, ¿sí?, tiene que ser estéril, donde dichos coliformes se van a quedar pues retenidos. Posteriormente ese filtro que contiene pues las coliformes se dispondrá en un medio de cultivo adecuado que permitirá pues que las bacterias que se puedan reproducir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pasamos el filtro por el agua, ¿no? Pasando el filtro por el agua, entonces va a haber sustancias que se va a pegar, ¿no? Y ese se va a llevar pues a una placa Petri. Ahí tenemos una placa Petri, ¿sí? Y se le va a poner ahí un medio de cultivo también para que se pueda desarrollar, ¿no? Se va a llevar a una temperatura de incubación de 44 grados entre 16 a 18 horas, y después de esa manera si va a pasar ese tiempo transcurrido, ¿no? Si se va a generar ese tipo los microorganismos en esa placa, entonces se dirá pues que esa agua o el agua que se está analizando tiene pues contenidos microbiológicos, ¿no? O sea, es decir, que tiene coliformes, ¿no? Eso es a grandes rasgos, ¿no? Es lo que se puede realizar, ¿no? Dice, en un agua previamente clorada, la aparición de tan solo una unidad formadora de colonia nos indica que el agua está contaminada y por lo tanto no es apta para el consumo, ¿no? Dependiendo a proceder pues a un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si como resultados me tiene unidad formadora de colonia o 1 UFC, entonces quiere decir que este agua no es adecuado porque tiene carga microbiana. Entonces hay que hacer los tratamientos un poco más exhaustivos para poder pues disminuir, ¿no?, la cantidad de microorganismos, ¿no? Los procedimientos básicos para preparar y cultivar la muestra. De aquí seguirá los siguientes pasos. Dice, se toma la muestra, filtrar, una vez la filtración, retirar el filtro y colocar con unas pinzas el filtro en la placa Petri, ¿no?, y que se habrá añadido un cultivo, ¿no?, necesario, e incubar 16 a 18 horas por 24 horas, ¿no? Eso es lo mismo que hemos detallado, ¿no? Para todo ello mantener en condiciones de esterilidad necesarias, ¿sí? Solo contar pues con las colonias de color amarillo, que entre 1 a 3 milímetros de diámetro, y no contar con las que son de color rojo transparente, puesto que no se trata de coliformes termotolerables, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Cómo preparar el medio de cultivo? Limpiar el envase medio de cultivo con agua limpia, comparar el pH entre 6.8 a 8.2 con hidróxido de sodio o hidróxido de sodio, ¿sí? Si se fuera con ácido clorhídrico, ¿sí?, y bajar el valor de pH, ¿no? Es decir, se puede utilizar, dice, el hidróxido de sodio para subir el pH, o también para bajar el pH se puede utilizar el ácido clorhídrico, ¿no? Mezclar 500 mililitros de agua a 38.1 de membrana del caldo de cultivo que se utiliza pues para que los microorganismos se puedan desarrollar, es el sulfato de lauri, ¿sí? Calentar previamente y disolver en polvo, ¿no? En otras palabras, estos son todos los procedimientos que se tienen que hacer para poder cultivar el microorganismo, ¿no? Es decir, en este caso las coliformes fecales, ¿sí? Y saber pues la contaminación o el porcentaje de contaminación que tiene pues el agua que se va a analizar. Como se menciona anteriormente, es indispensable, ¿sí?, disponer pues de un sistema de identificación para poder etiquetar las muestras recogidas del terreno y así poder hacer un seguimiento correcto de las diferentes informaciones recogidas, ¿sí? Entonces tiene que hacerse pues un sistema de información geográfica pues adecuado, ¿no?, de las zonas, si en caso pues se quiere hacer pues un buen trabajo de control de calidad de agua, ¿no? Definitivamente se debe tomar en varios puntos. En lo que respecta a la elaboración de bebidas, ¿no?, también de igual manera, ¿no?, desde el inicio, qué parte de entrada, la salida de agua,
¿no? Para tomar en diferentes, se toma al azar, ¿no? Para saber pues las condiciones del agua y que el tratamiento que se pueda realizar. Menos de 5.000 habitantes, una muestra mensual se tiene que tomar. Si fuera, dice, de 5.000 a 100.000 habitantes, una muestra a cada mes, dice, ¿no? Por cada 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, más de 100.000 habitantes, de 20 al mes, más de muestras mensual por cada 10.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir, no? Dependiendo a la población, ¿no? Se debe hacer una muestra, ya sea una muestra, poca muestra, o si es una población mayor, se hace pues muchas más muestras, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y les voy a dejar el video pues de la elaboración de gaseosas, ¿sí? Muchas gracias.